Sabemos, muchos de ustedes ya conocen al doctor Melvin, porque ha participado de varias entrevistas con nosotros, inclusive algunos de las personas en la audiencia de KiroHub son ahora estudiantes del doctor Melvin y estamos contentísimos con eso. El doctor Melvin, para aquellos que no lo conocen, se graduó de la Escuela Original Quiropráctica Palmer, Iowa, en el 1979. Son ahora 41 años más o menos desde que se gradúa, y él practica la quiropráctica desde entonces en la ciudad de Arecibo, en Puerto Rico. Eso es en el centro de la isla, costa norte. Y estamos aquí con Melvin nuevamente. Melvin, otra vez, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Yo soy un suscriptor del listado de correos electrónicos de Melvin, y él periódicamente saca una revista que se llama El Ancla, o un correo electrónico, donde escribe sus artículos, anuncia sus próximos seminarios. Y el último correo electrónico que recibimos me captó como un tema importantísimo para nuestra audiencia, y el título lo comparto con ustedes. Se llama el artículo La magia y el poder de los cuentos terapéuticos. Me cautivó porque nosotros, a través de nuestra carrera como oradores, sabemos directamente el poder del cuento para llevar un mensaje a nuestra audiencia, para cautivar la atención del grupo, etc. Pero el cuento terapéutico fue lo que me impactó aún más, porque eso, desde mi punto de perspectiva, es llevarlo a otro nivel más, el dominio del cuento. Háblanos de eso, Melvin. ¿Qué es el cuento terapéutico? Bueno, los cuentos, eso es lo más viejo en la historia del ser humano, ¿verdad? Nosotros siempre nos han encantado los cuentos, y siempre que una persona tiene una experiencia quiere contarlo. Usted sabe, cuéntame, dime, ¿qué pasó? Y los cuentos es lo que ha hecho a Netflix famoso y rico, Hollywood, el cine. O sea que la magia de los cuentos se ha utilizado para muchos propósitos. Obviamente para transmitir historia, para transmitir información, para educar. Los cuentos se usan para educar. Y una de las cosas que nosotros usamos los cuentos en neurolingüística e hipnosis es para terapia. Cuando hablamos de terapia es para ayudar a la persona a hacer cambios de percepción, cambios de comportamiento, cambios de estado emocional. Y esto obviamente es bien poderoso, ya sea que se use en una presentación, que se use en terapia propiamente, o en la oficina, uno con los pacientes. Por ejemplo, en la oficina yo estoy haciendo cuentos todo el día para ayudarle al paciente a entender la importancia de la quiropráctica, de la salud y del seguimiento, y, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces, pues muchas veces hay que generar unos cuentos para que las personas entiendan la importancia y cambien el comportamiento y quieran hacer las cosas que deben hacer. Así que los cuentos tienen mucho, mucho poder, y una persona que tiene las destrezas de no solamente desarrollar un cuento terapéutico, pero de narrarlo correctamente. Y cuando yo hablo de narrar, que vamos a hablar un poquito de eso, tiene que ver con el tono de voz, con los movimientos corporales, los movimientos de la mano, o sea, el body language, ¿verdad? Para poder influenciar aquella parte de la mente donde residen esos comportamientos automáticos. Esa parte de la mente le llamamos el subconsciente. ¿Ok? Así que el cuento tiene varios propósitos, y uno es de traspasar esa parte crítica de la mente que llamamos la mente consciente, para poder influenciar el subconsciente y lograr unos cambios particulares. Melvin, así que eso es bien importante. En uno de los escritos de B.J. Palmer, él habla que el subconsciente tiene nombre equivocado. Debe ser el superconsciente. El superconsciente. Porque es el que tiene total control sobre nosotros. Sí, no, y no solamente eso, pero la mente consciente maneja más o menos 7 a 9 cosas a la vez. O sea, decimos 5, más o menos 2 cosas a la vez. No puede manejar más de eso. O sea, conscientemente nosotros no podemos manejar todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Por otro lado, el subconsciente lo recoge todo.
todas las cosas a las que estamos conscientes y a las que no estamos conscientes también. Y no solamente recoge todo, pero esta es la parte bien interesante. El subconsciente está constantemente causando que nosotros respondamos a esa información que está recibiendo y que nosotros no estamos conscientes de ellas. ¿Eh? Así que usted puede estar guiando y pasar ciertas cosas en el camino que usted no está consciente de ella porque usted está pensando en llegar a la oficina, en que si tal paciente, que si esto, que aquello, pero sus ojos, sus oídos, su cuerpo está recogiendo en el entorno muchas miles y miles de trozos de información. Y respondemos a eso. Por eso a veces las personas se levantan tempranito, listos para conquistar el mundo, pero cuando llegan a la oficina están como decaídos, sin energía, y se preguntan, ¿pero qué pasó si yo me levanté con tanto ánimo? Y es porque el subconsciente ha recogido cosas en el camino y uno no se dio cuenta de eso. ¿Eh? Estamos respondiendo a todo eso. Por eso no es que el subconsciente recoge mucha más información que la mente consciente. Por eso que BJ decía que es una superconsciente. ¿Eh? Ahí está. Sí, ahí es donde está la clave. Interesantísimo. Melvin, aprovecho, cuento, la palabra es cuento, no es historia. Cuentos e historias son cosas distintas. Bueno, una historia puede ser un cuento. ¿Eh? Por ejemplo, pues muchos de los cuentos fueron históricos para transmitir historia. O sea, el cuento de, pues, tú sabes, de un conquistador o algo por el estilo. Pues eso es una forma de transmitir historia. ¿Ok? Así que los cuentos pueden transmitir historia, pueden transmitir datas, experiencias, pueden transmitir aprendizajes, pueden transmitir muchas cosas realmente. ¿Ok? Pueden transmitir chismes. Déjame contarte lo que pasó, tú sabes. Con el detalle, la emoción y el lenguaje corporal que se cuentan los chismes. Exacto. Oye, ahí está, por eso es que corren como la pólvora. Y son cuentos. Tú sabes, son cuentos de hadas, los cuentos para los niños, obviamente. ¿Cuántos cuentos para los niños tienen propósitos? Obviamente de instalar ciertos valores, ¿verdad? Ciertos valores, ciertas creencias. Y hay muchos cuentos así que son cuentos entre comillas de hadas, pero con un propósito de educar al niño y enseñarles valores. ¿Y cómo se hace? Pues de una forma sutil, porque se entretiene la mente consciente con el cuento, con la narración, mientras por el subconsciente va recibiendo otra información. Así que son dos mensajes. Son dos mensajes. ¿Nos podrías dar un ejemplo de eso, Melvin? Bueno, vamos a decir que yo le hago una pregunta tan sencilla a una persona como, por ejemplo, y cuando tú te pongas bien ahora, ¿ok? Tú te puedes imaginar cómo es que te vas a sentir. Ok, eso no es un cuento, pero miren que yo le estoy diciendo, y cuando te pongas bien ahora, le estoy diciendo que se va a poner bien ahora. Ajá. ¿Eh? Y le estoy pidiendo, ¿te puedes imaginar cómo es que te vas a sentir y cómo tú vas a responder? Entonces estoy creando en la mente la imagen de los resultados que va a tener con esta terapia. Excelente. ¿Eh? Y te veo asintiendo con la cabeza. Entonces, con el cuerpo uno dice, ok, que tú logres esto ahora. O por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, y cuéntame, ¿de qué forma yo te puedo ayudar? Ok, asentando de que sí, yo lo puedo ayudar. Y obviamente cuando la persona me diga el problema que presenta, pues de una forma subconsciente estamos creando la conexión de que yo lo voy a ayudar con eso. Así que en el desarrollo de los cuentos se usa mucho ese tipo de lenguaje y de comunicación, donde uno entretiene a la persona, el consciente con el cuento, ¿verdad? Con el cuentecito particular, pero hay unos mensajes subliminales que la persona no percibe conscientemente, pero el subconsciente lo está recogiendo. Y como dije ahorita, el subconsciente responde a todo lo que recoge. Y ahí es donde está el poder. Poderoso.
¿cómo me resulta directo el ejemplo que nos estás dando y cuéntame cómo yo te voy a ayudar? Eso lo vamos a aplicar mañana. Sí, claro. Mañana vamos a aplicar eso. Yo lo primero que le pregunto a un paciente que viene por primera vez es que me siento frente a él, conecto con él por medio de ciertas técnicas de afinidad, lo miro fijamente a los ojos para conectar con él y le pregunto, ¿y en qué te puedo ayudar? Entonces, una de las cosas en las narraciones de los cuentos es que uno baja el tono de voz cuando uno quiere dar un mandato. Así que si yo le digo, ¿y en qué tú quieres, en qué yo te puedo ayudar? Y bajo el tono de voz dando una sugestión de que yo lo voy a ayudar. Fantástico, ¿Sí? fantástico. Y muy distinto, lo estoy visualizando. Ahora mismo estamos enseñando un curso yo le llamo el curso del camino del prospecto a paciente o el curso de conversión. Y estamos hablando de estos temas. Esto lo hace aún más avanzado, lo que me estás enseñando esta noche. Muy distinto esa pregunta, preguntarle al paciente, cuéntame qué te trae por acá. Exacto. Porque entonces el cuento te lo va a hacer el paciente a ti. Exacto. Exacto. Cuando yo le hago esa pregunta al paciente, ¿en qué te puedo ayudar? Ya yo estoy creando una conexión y una sugestión de que yo lo voy a ayudar. Excelente. Y eso es bien poderoso porque casi nadie hace eso. Y entonces yo soy uno de los primeros en contactar con este paciente y le estoy dando ya desde el principio una sugestión poderosa de que yo lo voy a ayudar. Fantástico. Así que yo me estoy posicionando. ¿Ves? Esto se llama posicionarse. Posicionándome para poder ayudarlo. Fantástico, fantástico. Y entonces, el cuento terapéutico. Cuéntanos del contexto de ese título. Porque sabemos que tú eres quiropráctico, pero también eres Master Practitioner e instructor de programación neurolingüística. Has estudiado hipnoterapia y muchísima preparación profesional que tienes. Háblanos del contexto de eso, el poder del cuento terapéutico. Ok, mira, el cuento terapéutico también en algunos sitios le llaman también hipnosis conversacional. Ok. Y te voy a dar un ejemplo de esto. En una ocasión, cuando yo estaba estudiando al principio la neurolingüística, me tuvieron que ir a buscar a Fajardo, yo estaba practicando la aviación. Entonces, pues viene mi novia, que ahora es mi esposa, ¿verdad? Con su amiga. Y entonces fuimos a comer porque yo no había comido. Y aquí le estoy haciendo un cuento a ustedes, ¿ok? Pero miren lo que sucede. Y es un cuento personal, una experiencia personal. Pues entonces la muchacha, estamos en el restaurante, ella va al servicio sanitario y Nixa, que mi esposa ahora, me dice, oye Melvin, tú que estás estudiando esto de neurolingüística, mira a ver cómo tú puedes ayudar a mi amiga que quiere dejar de fumar y ha tratado muchas cosas y no ha podido. Pues cuando ella regresa, estamos sentados ahí esperando por el mesero y yo hago un cuentecito de un campamento de supervivencia que yo dirigí, porque yo era pues de los Boy Scouts y todo esto. Entonces que hicimos una fogata y en ese cuento yo estaba señalando al cenicero que estaba allí en la mesa, como que esa era la fogata, ¿ves? Y que los muchachos recogieron la leña y yo estaba señalando al cenicero. Pero ella no se le daba cuenta de eso, porque eso se hace bien sutil. Entonces le expliqué cómo los muchachos recogieron leña que no estaba seca, que no estaba bien, que estaba un poco húmeda inclusive, porque había llovido. Y entonces cuando encendieron, empezó a botar mucho humo. Y entonces yo señalo el humo y se le irritaron los ojos a ellos y señalo a los ojos de ella. Y los ojos de ellos se irritaron y no podían respirar. Y ellos decidieron, yo señalando a ella, porque yo estoy hablando de ella. Yo quiero que ella se identifique con los personajes o con el personaje principal. O sea, que se identifique con el personaje.
que es una magia de los cuentos, ¿verdad? Del cine. Usted se identifica con el personaje y usted está peleando ahí con el personaje. Sales de la película y te crees el personaje. Ajá. Pues entonces, ¿qué sucede? Cuando terminamos, pues yo le creé la sugestión de que el humo era demasiado, que lo apagaron y decidieron pasar la noche sin el humo porque era demasiado muy irritante. Pues sabrá que como a la semana después, Nixa, en aquel entonces mi novia y ahora mi esposa, me llama a la oficina y me dice, Melvin, te tengo que contar algo. Estaba hablando con fulana de tal y ella estaba ahogada y sofocada y no podía respirar. Y yo digo, ¿qué te pasa? Dice, ay, Nixa, yo no sé qué me pasa, pero yo llevo una semana o dos que no puedo respirar, no puedo estar alrededor de gente que estén fumando, no puedo fumar porque no puedo respirar cuando estoy. Y desde ese momento, y estamos hablando ya casi 30 años, desde ese momento esa persona no ha vuelto a fumar. Wow. Dejó el cigarrillo y nunca se enteró que fue por una conversación que tuvimos mientras estábamos cenando. ¿Ve? Eso es lo que se llama hipnosis conversacional, que uno está conversando con las personas, no es un contexto terapéutico, como por ejemplo se podría hacer en la oficina, o las terapias que yo doy por medio de Zoom, que yo doy terapia, ¿verdad?, de hipnosis y demás, pues no es un contexto terapéutico, es un contexto de educar. Por ejemplo, puede ser en el salón de clase que uno haga algo así, puede ser en una presentación que uno haga cosas como esa, puede ser en diferentes sitios. O sea, es bien importante entender que esto es una herramienta poderosísima cuando usted sabe cómo hacerlo para causar transformación en las personas. O sea, esto te otorga, es como darte una varita mágica y usted de momento tiene un poder nuevo. Tiene un poder nuevo. Claro está, esto hay que practicarlo. Esto no se aprende de un día para otro, ¿eh? Estos son técnicas, estrategias que se practican. En los cursos míos, pues a mí me gusta ayudar a las personas a entender por qué funciona esto. O sea, hay toda una neurociencia detrás de todo esto. Entonces, pues yo explico cuál es la neurología de esto, cuáles son las hormonas que usted está activando, los neurotransmisores y cómo usted activa ciertos neurotransmisores para ciertos propósitos y así por el estilo. O sea que el curso es un curso que nos ayuda a entender el fenómeno y saber cómo desarrollar las destrezas. Excelente, excelente, Melvin. ¿Cómo he escuchado que los cuentos tienen una estructura? El cuento no es solamente un relato arbitrario, sino hay una estrategia de escritura, ¿verdad? Si uno lo fuese a escribir antes de contarlo. ¿Podrías hablar de la estructura del cuento? Bueno, hay diferentes modelos, ¿verdad? Pero en el cuentoterapia, obviamente, la estructura es cuál es el problema, cuál es el problema y el final, cuál es el resultado deseado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el resultado deseado? Entonces, en el medio está la trama, lo que va a suceder. ¿Este es el problema del cuento, el resultado del cuento, o el problema de la persona que tú estás tratando de ayudar? No, el problema de la persona, sí. Ah, muy bien. O sea que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene a mi oficina y me dice, pues, tú sabes que tiene miedo, al ajuste quiropráctico, como me sucede todo el tiempo. Claro. Pues entonces ese es el problema. El problema es que tiene miedo al ajuste quiropráctico. El resultado final del cuento es sentirse cómodo con un ajuste quiropráctico o sentir confianza y seguridad en el ajuste quiropráctico y ver el valor de eso. Pues entre medio, ¿cómo usted desarrolla el cuento para hacer esa transición? Te hace esa transición para que entonces la persona se sienta. Y eso puede ser por una analogía, un ejemplo. Por ejemplo, usted puede tener un paciente con cierta resistencia. Vamos a decir resistencia a tomarse una placa. Yo no quisiera tomarme una placa. Y usted viene y le hace un cuentecito, pues fíjate,
yo tuve un paciente justamente con ese mismo problema que tú tienes. Y usted le señala a él, yo tuve un paciente con ese problema. Y ese paciente con ese problema no es un paciente que usted está inventando, es un paciente que ya tiene en su archivo de experiencias, pero ahora ese paciente del cual usted va a hablar es él. Ajá, ajá. Entonces usted dice, mira, yo tuve un paciente y este paciente, yo estoy señalando a él, tenía un problema parecido a ti. No quería sacarse las placas porque pensaba pues que la radiación y qué sé yo qué, y todos estos detalles, lo mismo que tú me estás explicando. Y yo te puedo entender, o sea, uno maneja las objeciones estando en acuerdo con la persona. Sí, yo te puedo entender porque se ha hablado tanto del daño de la radiación, etcétera, etcétera. Y te voy a explicar, tú sabes, que ya realmente eso no es así. Entonces usted le va cambiando. Y este paciente que se resistía, por fin él decidió tomarse la placa. Y gracias a Dios, porque descubrimos un defectito en la columna, que si no hubiese sido así, no lo hubiésemos tratado correctamente. Excelente. Y gracias a eso pudimos tratarlo correctamente y mejoró bien rapidito este paciente que yo tuve en el pasado. Pero ¿quién es este paciente? Él mismo. Claro. Así que le estoy haciendo un cuento para llevarlo de un punto de resistencia a un punto de querer hacerlo. Porque entiende el valor de algo, un procedimiento como ese, por ejemplo. Poderoso y escucho en mi mente la contraparte. Decirle al paciente, si no se toma las placas, no lo puedo atender. Sí, eso es ponerse los guantes a pelear. Ajá. No, vamos a suavizarle el camino a las personas. Vamos a facilitarle la toma de decisiones. Hoy mismo yo atendí a una muchacha que no quiere que le toquen el cuello. Dice, no quiero que me toquen las cervicales. Ya yo fui a un quiropráctico y cuando me tocó las cervicales, yo empecé a gritar porque a mí, yo no, punto, eso yo no lo voy a negociar. Pues sabrá que yo tengo que negociar eso con ella. Yo tengo que, pues le mandé a hacer unas plaquitas que incluye el cuello, la espalda, la parte verbal, porque yo la voy a preparar a ella para que permita, si es necesario, ajustarle el cuello. Si no es necesario, le digo, mira, qué bien, porque no lo necesitas. Pero si lo necesita, y quién no necesita algo así, ¿verdad? Claro. Pues entonces yo la voy a ayudar para que entonces pueda lograr el cambio. O sea que en mi oficina, por ejemplo, no es solamente dar un servicio de quiropráctica, pero muchas veces cambiar percepciones, cambiar estados de ánimo, ayudar a las personas a liberarse de los temores, las fobias, los cuentos que han escuchado, ¿sabes? Cosas por el estilo. Sí, que nos afectan, voy a decirlo como lo comencé a decir. Iba a decir, nos afectan a nosotros primero como quiroprácticos, pero en realidad quien termina pagando los platos rotos de esos cuentos es el paciente. El paciente. Que es el que se priva de recibir un buen servicio. Exacto. ¿Cuántas personas ahora mismo necesitan visitar al quiropráctico y por un cuento que le hizo otro, le tienen miedo al quiropráctico y no los visitan? Un servicio tan seguro y efectivo. Claro que sí. Es más, yo te diría que la mayoría de las personas que saben que existe el quiropráctico, saben que necesitan ir al quiropráctico y no van, es por cuentos que escuchan. Cuentos, exacto, cuentos. Cuentos que no son ciertos en la gran mayoría de los casos. Exactamente. En la gran mayoría de los casos son cuentos que no tienen validez, no tienen ningún fundamento, pero la gente hace los cuentos y se lo creen. ¿Okay? Pero ese es el poder de los cuentos, que la gente se cree los cuentos. Pero uno tiene que revestirse de la túnica de poder y de autoridad. Porque eso es una de las cosas que tenemos como doctores, es que nos perciben como una autoridad. Pero usted tiene que revestirse como una autoridad. ¿Ya? Y parte de eso, pues, obviamente tener sus certificados y el renombre y la fama y los años de servicio. Pues, todo eso dicen, wow, esta es una persona que sabe. O sea, estoy en las manos de un experto, de una persona con experiencia.
Entonces, pues todo eso, cuando uno se reviste de una autoridad, tú tienes más poder para influenciar. Y eso es algo que los médicos y los profesionales de la salud, todos, incluyendo hasta enfermeras, todos los profesionales de la salud tienen un poder muy particular para influenciar. Y es porque tienen la autoridad del peritaje, del título. Y eso te pone en una categoría completamente diferente para poder influenciar. Wow. Pero lamentablemente muchos profesionales de la salud no saben cómo usar lenguaje para influenciar positivamente. Entonces lo que hacen es que influyen a las personas negativamente. Ah, si tú no haces esto, vas a terminar una silla de ruedas. Miren, ¿qué clase de mensaje es ese? Si tú no haces esto, tú vas a terminar mal, vas a estar incapacitado. Miren, ¿qué clase de mensaje es ese? Tenemos que convertirnos en mensajeros de esperanza, de posibilidades. Porque si usted siembra la semilla de posibilidad, de sanación, de mejorar, la persona se va a mejorar. Pero si usted siembra la semilla de que va a terminar mal, pues lamentablemente usted está cometiendo un daño en esa persona. Usted está instalando un daño. Y así que no podemos seguir trabajando creando miedo en las personas. Claro. Queremos trabajar creando esperanza en las personas. Melvin, cuando me hablas de el tema de la autoridad, el peritaje, etcétera, me viene a la mente lo que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Porque es bien fácil estar en una audiencia y ver a una persona cometiendo una serie de errores, pero obviamente cuando uno es el que está en la posición, ¿verdad? No se da cuenta de los errores que está cometiendo. Pero hemos escuchado, hemos visto personas de autoridad, de peritaje, con posiciones, vamos a decir, políticas, relatando la verdad, pero por falta de habilidad lucen como que están mintiendo o el mensaje no llega. Ok. Cuéntanos de eso, porque una cosa es hacer un cuento bien hecho y persuadir y otra cosa es hacer un buen cuento mal hecho. Sí, y aquí entra lo que yo llamo congruencia. Congruencia. Si la persona no es congruente en todos los aspectos, que lo que dice verbalmente y lo que dice no verbalmente sean la misma cosa. Muchas veces la gente habla de una forma incongruente. Pues, ¿qué pasa? Quizá lo que dice verbalmente suena bien, pero el mensaje que está dando no verbal es contrario a lo que están diciendo. Entonces recuerden que el subconsciente está recogiendo todo eso. Y ahí el problema es que la persona va a decir, caramba, lo que dice me suena bien, pero hay algo que no se siente bien. Ya. Y es ese mensaje subliminal que está recibiendo, que el subconsciente está recogiendo, que es contrario a lo que están diciendo. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, la verdad que esto está bien bueno. Ah, María, qué bueno está. Qué bueno está. Yo te quiero tanto. Me encanta. Me encanta, tú sabes. Pero entonces, está diciendo que no con la cabeza mientras está diciendo algo positivo. Pues mire, esos son dos mensajes incongruentes. Y le voy a decir que el mensaje que va a tener más poder es el no verbal. El no verbal. Usted le puede decir a la persona, yo te quiero tanto, pero a la verdad y profundamente no te lo va a creer. Así que cuando las personas hablan y el body language, ¿verdad? El mensaje corporal no está en alineamiento con lo que está diciendo, eso se llama incongruencia. Y ahí puede ser el tono de voz. Pues yo estoy bien entusiasmado y yo quiero ser muy exitoso porque, pues, tú sabes, yo estudié para ser exitoso. Pues miren, eso no es congruente. Ahora sí, bueno, yo voy a ser bien exitoso, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ser exitoso.
pues entonces uno usa un tono diferente, un ánimo diferente. ¿Ves? ¿Cuántas veces, por ejemplo, y esto le sucede a muchas personas, que la esposa cocina y te pregunta, ¿y te gustó la comida? Pues estaba buena. ¿Qué clase de incongruencia es esa? Esa mujer va a quedar decepcionada. Ajá. Mire, usted tiene que decirle, sí, bueno, la verdad que estuvo bien buena, me encantó, gracias. Rico. No, rico, así. Rico, sí. Qué bien, qué bien. Te comparto una experiencia que tuve. Nosotros comenzamos a hacer comenzamos a hacer las cenas con el quiropráctico acá en San Juan. Fue muy bien hasta que llegó el COVID. Hicimos una variante de la cena con el quiropráctico y le llamábamos el coffee break. Ah, Entonces, lo que hacíamos era que íbamos a las oficinas corporativas del área metropolitana con café de Starbucks para todo el mundo, hacíamos nuestra orientación e invitábamos a la gente que deseara coordinar cita con nosotros y atenderse en la oficina. Fantástico. Eh, Te comparto eso porque en la narrativa o en la orientación que se le estaba dando al público, yo integré un cuento. Y cuando comencé a hacer el cuento, no me sabía bien el cuento, no me lo había estudiado bien y me costaba muchísimo trabajo, sentía que era más lo que perdía la atención del grupo que lo que me ayudaba el cuento. Los eventos ganaron un momentum donde de momento yo estaba haciendo 3 de esos eventos en una misma semana y me dio la oportunidad a mí de repetir y repetir y repetir el cuento. Y hubo un momento donde hice el mismo cuento que había hecho tal vez 2 meses antes cuando empecé a integrar ese cuento a la orientación y tener la sensación de conexión, y voy a utilizar esta palabra con mucho respeto, de conexión íntima con el público. Y fue ese momento cuando finalmente yo hice ese cuento en excelencia, como se supone, con la postura, con el vocabulario, con la inflexión, con todo el eye contact, fue para mí como presentador, fue transformacional. Es más, te diría que fue tan transformacional que empieza a sentir cierto nivel de responsabilidad de utilizar eso para el bien. Porque te das cuenta de la influencia que tiene sobre la persona un cuento bien estructurado y bien relatado. Claro, claro. Comparto contigo esa experiencia por lo que nos estás enseñando y para el que nos escucha, ¿no? Que no solamente es hacer un buen cuento, sino es escribirlo, redactarlo, practicarlo hasta lo más cercano a la perfección. Exacto. Una vez que usted tenga un cuento bien aprendido, que tú no tengas que pensar en cómo, en el cuento per se, sino que sencillamente lo sabes redactar, entonces te puedes concentrar en otros detalles, como por ejemplo en el contacto visual, en el uso del body language para expresar el cuento, para que sean 2 mensajes. Es más, usted puede dar hasta un mensaje dentro de otro mensaje. ¿Ven? Entonces puede dar múltiples mensajes, un mensaje para la mente consciente y otro mensaje por debajo de la mesa para la mente subconsciente. Pero esas son destrezas que se pueden lograr con la práctica solamente y cuando te conozcas bien el cuento. ¿Okay? Usted tiene que ser dueño de ese cuento. Ese cuento tiene que ser tuyo. Por eso es que muchas veces los mejores cuentos son las mismas experiencias de uno. Ya, buenísimo. ¿Okay? Los mejores cuentos son las mismas experiencias que uno ha tenido. Y porque cuando es la experiencia de otro, uno no ha vivido esa experiencia. Pero cuando tú has tenido una experiencia que tú viviste y sentiste la emoción, tú puedes transmitir todo eso. ¿Okay? Siempre y cuando la diga lo más congruente posible, ¿verdad? Que tú te acuerdes de la información, etcétera. Así que los cuentos personales, las experiencias. Yo llevo 41 años, casi 42 ejerciendo. Usted sabe todos los cuentos que yo he desarrollado a través de esos años. Todas las experiencias que yo he tenido para poder sacar de aquí, sacar de allá, para diseñar un cuento para un paciente en particular. O sea que uno desarrolla todo un repertorio, o sea, una biblioteca interna digital
para poder desarrollar cuentos, muchas veces hasta en el momento instantáneamente. Cuando ocurre una situación, de momento te viene algo en la mente y tú pues lo expresas. Y lo expresas con energía, con pasión, lo expresa con congruencia. Y la gente se quedan así, se quedan en trance. Porque eso es una de las cosas que hace un buen cuento. Y si se usa buena narrativa, usted logra que la persona entre en un estado de trance hipnótico. Y ese estado de trance hipnótico es bien poderoso para comenzar a instalar ideas y pensamientos y hacer cambios. Usar lingüística transformacional. Y eso es bien poderoso. Excelente, excelente. Melvin, yo estuve en un seminario de oratoria pública donde hicieron un ejercicio bien interesante y me acordé ahora que hablaste de los cuentos personales, ¿verdad? De las vivencias. Porque lo que yo había estudiado anteriormente, pues siempre se integraban cuentos. Y yo siempre, en las redes sociales se presentan muchísimos cuentos, hay libros de cuentos. A mí me encantan los cuentos. Y yo, para el tema de mi oratoria pública, yo escucho un cuento una vez y no me lo acuerdo. No significa que lo puedo contar, pero no se me va a olvidar el cuento. Si yo, ¡contra! Qué bueno está ese cuento para cuando yo vaya a hablar en tal sitio. El núcleo no se me va a olvidar. Luego, pues tengo que desarrollarlo, escribirlo y practicarlo. Fui a este seminario, eso fue en Filadelfia, y hablaron de ese tema. Y nos dicen, hoy vamos a hacer un ejercicio bien especial. No vamos a utilizar cuentos que ustedes hayan escuchado. Vamos a buscar, porque los mejores cuentos son nuestras vivencias. Claro. Entonces, hicieron una dinámica de, en vez de, nos decían, déjame ver si me acuerdo, nos decían, vamos a buscar, por decir algo simple, un cuento de triunfo. Entonces, pero no puede ser un cuento que tú escuchaste. Yo quiero que tú busques dentro de tu mente, en tus vivencias, encuentres una experiencia de triunfo y ese va a ser tu cuento de triunfo. Entonces, el orador nos daba un tema y 2 minutos y en grupo sacábamos los temas. Y la cantidad de historias, de cuentos, historias que tenemos en nuestro cerebro, nuestras propias vivencias, que si no hacemos ese tipo de ejercicio de introspección, no los encuentras. Y yo creo que todos los tenemos. Claro, mientras más larga tu carrera profesional y tu edad, pues más cuentos deberías tener. Pero muchas personas se creen que no tienen cuentos. Y es que simplemente no han hecho el ejercicio de buscarlos dentro de ellos. Posiblemente tienen los mejores cuentos. Sí. Sí, los cuentos de uno son los más valiosos porque son las experiencias personales. Y ahí uno le puede conectar la emoción de uno y transmitirla a la otra persona. Asumiría yo que también siendo tu vivencia, la transmites, te proyectas con mayor honestidad. Claro, claro. Es mucho más creíble. Mucho más creíble. Y gracias a Dios, pues yo he tenido muchas experiencias, huesos rotos que tú no te imaginas, accidentes que tú no te imaginas. Cuando viene un paciente que se cayó de cierto sitio, ya yo pasé por eso también. Entonces, pues eso me ayuda también a entender al paciente. Eso se llama empatía, porque cuando uno ha vivido una experiencia parecida a la del paciente, pues uno puede entender al paciente y uno puede conectar y tener empatía y entenderlo mejor. Entonces, pues eso ayuda a conectar. Hay que tener mucho cuidado de no causar que la visita de ese paciente se convierta algo sobre mí. Es un problema que algunos profesionales de la salud tienen. Los otros días atendí a una paciente que vino por primera vez. Ella había ido a un médico, doctor en medicina. Y entonces, pues, él le preguntó a ella, pues, sobre su problema y ella empezó a hablar. Y después, el resto del tiempo fue el doctor hablando de él mismo. Wow. De las cosas que él ha hecho, de donde él ha ido, de lo que ha logrado. Y ella se quedó como estupefacta. Pero caramba, tú sabes, yo no vine aquí para escuchar las cosas de este doctor.
O sea que es bien importante desarrollar una línea fina hasta qué punto yo puedo expresar, ¿verdad?, experiencias personales y mis cuentos personales y con qué propósito. Si el propósito es para ayudar al paciente a entender un proceso, Claro. pues eso está bien. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero obviamente tenemos que tener cuidado de no perdernos en nuestro ego personal y comenzar, yo hago esto, yo hago aquello. Entonces uno se convierte la cita en algo sobre el doctor, Claro. en vez del paciente. Qué pena. Así que nuestro enfoque, nuestra dirección de atención debe ser hacia el paciente, no hacia uno mismo. ¿Okay? Así que ese es el único cuidado que tenemos que tener cuando contamos nuestros cuentos personales. ¿Okay? Que a veces nos motivamos y queremos seguir por ahí para abajo, pues porque a todo el mundo le gusta contar sus experiencias. ¿Okay? Así que tenemos que saber hasta qué punto cuento lo mío para lograr lo que yo quiero en esa persona y entonces seguir con él, con esa persona. Buenísimo, buenísimo, Melvin. Cuéntanos del curso. Está presentando un curso sobre el tema del cuento Sí, de hecho, el curso comienza el martes 3 de agosto. Fantástico. En agosto 3, son los martes, de 7 a 10 de la noche y son 7 clases. 7 clases para un total de 21 horas. 21 horas. De 7 a 10 de la noche, hora Puerto Rico, obviamente. Lo digo porque yo sé que hay personas que fuera de Puerto Rico que lo están tomando. Para los que nos escuchan, esas son las 7 de México, las 8 de Argentina. Y la 1 de España. Y la 1 de España. Sí, en el último curso tuve una participante de España, de Ibiza, de la isla de Ibiza, y ella se tenía que levantar a la 1 de la mañana para coger mi curso. Pero quedó encantada y no faltó ni una clase. Eso dice de lo bueno que fue el curso, porque para levantarse a la 1 de la mañana, y sé de quién me habla, y ella me escribió comentando lo bueno que estuvo el curso y cuánto lo disfrutó. Buenísimo, buenísimo. Pues este curso nuevamente comienza el 3 de agosto. Y si las personas pues están interesadas, pues pueden comunicarse con mi esposa, que es la que pues resuelve todos los detallitos, ¿verdad?, de la matrícula. También se puede conectar en la página web nuestra, que como pueden ver es melvinruiz.com, bien fácil. Está aquí en los libros de la derecha de la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí está montado, melvinruiz.com en esa pantalla. O cualquier cosita, pues también estoy en Facebook, así que me pueden conseguir. Y si escriben mi nombre, pues pueden conseguir varias páginas. Yo tengo como 7, 8 páginas de web. Y hay una página exclusivamente para cuentoterapia. Y ahí hay inclusive testimonios y cosas por el estilo. Yo creo que en este punto de la llamada es obvio, pero tengo que preguntarte, ¿para quién es este curso? Porque alguien va a pensar que es para un psicólogo. ¿Para quién se puede beneficiar de participar en este curso? Mire, yo tengo aquí estudiantes que han cogido este curso de todas las clases, desde ama de casas, maestros, gente que están en coaching, profesionales de la salud, incluyendo quiroprácticos, psicólogos y doctores en psicología están cogiendo este curso. O sea que este curso es para todo el mundo que quiera saber cómo usar la comunicación terapéuticamente para poder influenciar positivamente y lograr cambios en las personas. Es una lingüística transformacional. Así que cualquier persona que quiera aprender esto, ¿verdad? Nuevamente no se aprende de un día para otro, esto hay que practicarlo. Pero yo le voy a dar ejercicios, material en cantidad, le voy a enviar libros a mis estudiantes de cuentos, o sea que van a tener muchos recursos. Verdaderamente es un curso, es un regalo. Es un regalo. Porque van a tener más de 10 libros en total que yo les voy a estar enviando. Sí. Fantástico. Así que van a desarrollar una biblioteca digital. Buenísimo, sí. Me encanta. Así que exhortamos a los que estén interesados en comunicarse con Melvin a melvinruiz.com o a través de la misma página de nosotros de Facebook. Pueden comentar, yo siempre estoy alerta con los comentarios y le paso el comentario a Melvin. Así que Melvin,
Hermano, gracias de nuevo por decir presente. Gracias por siempre la información tan valiosa que tienes para compartir con nuestro grupo y te deseo gran éxito en este curso y en los que están por delante. Fantástico. Gracias por invitarme y cuéntame, ¿qué te puedo contar?